Conecta más secundaria Matemáticas 1. A continuación te explicaré cómo se resuelve la secuencia 16. De la lección 52 a la lección 55. De la página 118 a la página 125. Secuencia 16. Ángulos, triángulos y cuadriláteros. Lección 52. El barandal, primera parte. Actividad 1. Inciso A. Marca con rojo 5 ángulos que midan lo mismo que el ángulo A. Los ángulos que son iguales son ángulo I, ángulo K, ángulo C, ángulo E y ángulo G. Y con azul 5 ángulos que midan lo mismo que el B. Los ángulos que miden lo mismo que el ángulo B son ángulo J, ángulo L, ángulo D, ángulo F y ángulo H. Inciso B. Considera que el ángulo A mide 75 grados, y anota las medidas de los siguientes ángulos. Recuerda que en un círculo, la mitad del círculo mide 180 grados. Y el círculo completo 360 grados. Si giramos un poco el círculo, podemos observar que tiene la misma inclinación que la recta del barandal. Ahora solo dibujamos la recta de la base del barandal. El ángulo mide entonces 75 grados. Ahora puedes realizar una ecuación, donde el ángulo B más 75 grados del ángulo A es igual a los 180 grados del medio círculo. Despejamos a la incógnita B. Primero eliminamos los 75 grados con menos 75 grados en ambos lados de la ecuación. El ángulo B mide 105 grados. El ángulo C es opuesto al ángulo A, entonces mide lo mismo, 75 grados. El ángulo D es opuesto al ángulo B, entonces mide lo mismo, 105 grados. Inciso C. Explica cómo determinaron la medida de cada ángulo. Para el ángulo B, deducimos que el ángulo B más los 75 grados del ángulo A suman 180 grados. De esta ecuación despejamos al ángulo B. Para el ángulo C tiene el mismo valor que el ángulo A, porque son ángulos opuestos. Para el ángulo D tiene el mismo valor que el ángulo B, porque son ángulos opuestos. Actividad 2. Considera el barandal de la actividad 1. Inciso A. Anota 3 parejas de ángulos opuestos por el vértice. Ángulo J con ángulo L. Ángulo K con ángulo I. Ángulo B con ángulo D. Ángulo A con ángulo C. Ángulo F con ángulo H. Ángulo E con ángulo G. Inciso B. Para averiguar cómo se relacionan las medidas de los ángulos opuestos por el vértice. Completa el siguiente razonamiento. El ángulo A más el ángulo B suman 180 grados. Porque forman un ángulo de media vuelta. El ángulo C más el ángulo B suman 180 grados. Porque forman un ángulo de media vuelta. Como A y C suman 180 grados con el ángulo B. Entonces, A y C son ángulos iguales. Actividad 3. Calcula la medida de los ángulos que se indican. Inciso A. Calcular la medida del ángulo M y el ángulo N. El ángulo N mide 50 grados. La ecuación queda: ángulo M más 50 grados es igual a 180 grados. Despejamos a la incógnita M. El ángulo M mide 130 grados. Siguiente figura. Calcular el ángulo A y el ángulo B. El ángulo A mide 115 grados. La ecuación queda: ángulo B más 115 grados es igual a 180 grados.
Despejamos la incógnita B. El ángulo B mide 65 grados. Siguiente figura. Calcular el ángulo P y el ángulo Q. El ángulo Q mide 100 grados. Entonces, ángulo P más 100 grados es igual a 180 grados. Despejamos la incógnita P. El ángulo P mide 80 grados. Siguiente figura. Inciso D. Encontrar la medida de los ángulos R y S. Para poder encontrar los ángulos primero se debe conocer el valor de la incógnita X. Observamos que X más 10 grados es igual a 180 grados. Reducimos términos semejantes, queda 2x más 10 grados. Eliminamos los 10 grados con menos 10 grados en ambos lados de la ecuación. Para eliminar el 2, tenemos que dividir entre d2 ambos lados de la ecuación. Queda 1 por x igual a 85 grados. Pero 1 por x es igual a solo x. El valor de x es 85 grados. El ángulo R mide 85 grados. Y el ángulo S mide 95 grados. Inciso E. Encontrar la medida del ángulo C y el ángulo D. Con la observación, nuestra ecuación queda x más 5x igual a 180 grados. X más 5x queda 6x. Eliminamos el 6, dividiendo ambos lados de la ecuación entre d6. Queda 1 por x. X es igual a 30 grados. El ángulo D mide 30 grados. Y el ángulo C mide 150 grados. Inciso F. Encontrar la medida de los ángulos G y H. Con la observación deducimos la ecuación 4x más 5 grados más x más 15 grados igual a 180 grados. Reducimos términos semejantes. Queda 5x más 20 grados igual a 180 grados. Eliminamos los 20 grados con menos 20 grados en ambos lados de la ecuación. Eliminamos el 5, dividiendo ambos lados de la ecuación entre d5. Queda 1 por x. X es igual a 32 grados. El ángulo G mide 47 grados. El ángulo H mide 133 grados. Lección 53. El barandal parte 2. Actividad 1. Ahora el ángulo A mide 60 grados. Inciso A. ¿Cuánto miden los ángulos B, C y D? El ángulo A mide 60 grados. Entonces, 60 grados más el ángulo D es igual a 180 grados. Despejamos la incógnita D. Eliminando los 60 grados con menos 60 grados en ambos lados de la ecuación. El ángulo D mide 120 grados. El ángulo C mide 60 grados, porque es opuesto al ángulo A. Y el ángulo B mide 120 grados, porque es opuesto al ángulo D. Inciso B. Y los otros 4 ángulos. Ángulo I, 60 grados. Ángulo J, 120 grados. Ángulo K, 60 grados. Y ángulo L, 120 grados. Así quedaría resuelta la actividad 1. Actividad 2. Analiza la información y completa la tabla que aparece después. Cuando dos rectas paralelas son cortadas por una transversal, se forman parejas de ángulos que tienen nombres específicos. Por ejemplo, en la figura, A y E son ángulos correspondientes, mientras que A y G son ángulos alternos internos. Vamos a resolver la siguiente tabla.
De un lado se encuentran las características, y del otro lado, las parejas de ángulos. La característica es, están del mismo lado de la transversal o de distinto lado. Marcamos con azul la transversal. Vamos a comprobar los ángulos correspondientes A y E. Observamos que están del mismo lado. Los dos arriba, cuadrante superior derecho. Ahora los ángulos C y G. También se encuentran del mismo lado. Cuadrante inferior izquierdo. La respuesta es, están del mismo lado. Los ángulos alternos internos ya está resuelto. Pero vamos a comprobarlo. Los pares de ángulos A y G se encuentran de distinto lado. Uno arriba y otro abajo. Los pares de ángulos D y F también se encuentran de distinto lado. Uno arriba y otro abajo. Siguiente característica. Los dos ángulos están entre las dos rectas paralelas o fuera de ellas. Vamos a prolongar las rectas paralelas. Puedes observar que el primer par de ángulos correspondientes, A y E, uno se encuentra dentro de las paralelas y otro afuera. Los ángulos correspondientes, C y G, también uno se encuentra dentro de las paralelas y otro afuera. El primer par de ángulos alternos internos, A y G, los dos ángulos se encuentran adentro. El segundo par de ángulos alternos internos, D y F, también los dos ángulos se encuentran adentro. La respuesta, ambos ángulos adentro. Siguiente característica, tienen el mismo o diferente vértice. Recuerda que el vértice es el punto que los une. Entonces ambos pares de ángulos correspondientes tienen diferente vértice. Y también los dos pares de ángulos alternos internos tienen diferentes vértices. Siguiente característica, ¿cómo son entre sí sus medidas? El primer par de ángulos correspondientes, A y E, tienen el mismo ángulo, sus medidas son iguales. El segundo par de ángulos correspondientes, C y G, también tienen el mismo ángulo, sus medidas son iguales. El par de ángulos alternos internos, A y G, también tienen medidas iguales. El segundo par de ángulos alternos internos, D y F, también tienen medidas iguales. Así quedaría resuelta la tabla de la actividad 2. Actividad 3. Para averiguar cómo se relacionan las medidas de los ángulos correspondientes. Calca el dibujo que se muestra. Corta por la línea punteada. Y pon encima del ángulo E su ángulo correspondiente a. Hacemos el procedimiento. Ponemos encima la mitad de la figura. Inciso A. Los ángulos E y A tienen la misma o diferente medida. Tienen la misma medida. Inciso B. Escribe dos parejas de ángulos correspondientes que no estén en la tabla anterior. Ángulo B y ángulo F. Y ángulo D con ángulo H. Actividad 4. Para averiguar cómo se relacionan las medidas de los ángulos alternos internos. Completa el siguiente razonamiento. Los ángulos A y E miden lo mismo por ser ángulos correspondientes. Los ángulos G y E miden lo mismo por ser ángulos opuestos. Como los ángulos A y G miden lo mismo que el E y C, entonces A y G son ángulos alternos internos. Taller de matemáticas. Actividad 1. Calcula las medidas de los ángulos que se indican. En la figura de la ventana tenemos que calcular la medida del ángulo A y el ángulo B. El ángulo A mide 62 grados, porque el ángulo que mide 62 grados es correspondiente con el ángulo A.
Para calcular la medida del ángulo B, puedes hacerlo de dos formas. Si sumas los 4 ángulos internos de la figura, el total es de 360 grados. Luego sustituimos los 62 grados del ángulo A. Como el ángulo D y ángulo C son ángulos rectos, sus medidas son de 90 grados cada uno. Sumamos los ángulos, la ecuación queda: ángulo B más 242 grados es igual a 360 grados. Despejamos, eliminando los 242 grados, con menos 242 grados, en ambos lados de la ecuación. El ángulo B mide 118 grados. La otra forma para resolverlo solo es sumar el ángulo B con los 62 grados. Queda igual a 180 grados. Haciendo los despejes, nos daría el mismo resultado, 118 grados. Para la siguiente figura, tenemos que encontrar la medida de los ángulos G, H y N. El único valor que tenemos es la medida del ángulo M con 125 grados. Podemos observar que al sumar el ángulo G con el ángulo M es igual a 180 grados. Porque sería medio círculo. Sustituimos el valor de M con los 125 grados en la ecuación. Eliminamos los 125 grados con menos 125 grados en ambos lados de la ecuación. El ángulo G mide 55 grados. Ahora para conocer el valor del ángulo H, una de las formas es conocer la medida de los 4 ángulos del polígono de 4 lados. El ángulo E más el ángulo F más el ángulo G más el ángulo H es igual a 360 grados. Como los ángulos E y F son ángulos rectos, miden 90 grados cada uno. Y el ángulo G mide 55 grados. Sumamos los ángulos, la ecuación queda 235 grados más ángulo H, igual a 360 grados. Eliminamos los 235 grados con menos 235 grados en ambos lados de la ecuación. El ángulo H mide 125 grados. Ahora debemos encontrar el valor del ángulo N. Podemos realizar la siguiente ecuación. Ángulo H más ángulo N es igual a 180 grados. Sustituimos el valor del ángulo H, 125 grados. Despejamos la incógnita N, eliminando los 125 grados con menos 125 grados en ambos lados de la ecuación. El ángulo N mide 55 grados. Así quedaría resuelto el taller de matemáticas. Lección 54. ¿Cuánto suman? Actividad 1. Haz lo que se indica. Inciso A. Traza en una hoja un triángulo cualquiera y recórtalo. Después, marca sus ángulos y nómbralos, X, Y y Z. Dibujamos nuestro triángulo y marcamos sus ángulos. Finalmente, corta sus 3 ángulos y reacomódalos para formar uno solo. Los ordenamos y formamos un solo ángulo. ¿Cuánto es ángulo X más ángulo Y más ángulo Z? La suma es igual a 180 grados. Inciso B. Traza y recorta otro triángulo cualquiera. Marca sus ángulos y nómbralos, A, B y C. Haz los dobleces que marcan las líneas punteadas. Tenemos nuestro triángulo con sus respectivos ángulos. Hacemos el primer doblez. Quedaría de esta forma. Hacemos el siguiente doblez. Quedaría de esta forma. Ubicamos los ángulos A, B y C. ¿Cuánto es el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C? Es igual a 180 grados. Actividad 2. Las rectas anaranjadas son paralelas entre sí. Inciso A. Marcamos con color azul un par de ángulos alternos internos. El ángulo A y el ángulo D.
Y con verde marcamos un par de ángulos correspondientes. El ángulo B con otro ángulo. Inciso B. ¿Cuánto suman los ángulos A, B y C? 180 grados. Inciso C. Para comprobar la respuesta anterior, completa el siguiente razonamiento. Los ángulos D, C y E suman 180 grados porque forman un ángulo de media vuelta. El ángulo A es igual al ángulo D, porque son ángulos alternos internos. El ángulo B es igual al ángulo E, porque son ángulos alternos internos. Entonces, A más B más C es igual a D más C más E, igual a 180 grados. Es decir, los tres ángulos interiores del triángulo ABC suman media vuelta. Actividad 3. Considera los siguientes cuadriláteros. Inciso A. Supones que la suma de los ángulos interiores de cualquier cuadrilátero es siempre la misma. Respondemos que sí. Inciso B. Si tu respuesta es afirmativa, ¿cuánto consideras que es esa suma? La suma es de 360 grados. Inciso C. Para comprobar las respuestas anteriores, responde lo siguiente. Traza una línea diagonal en cada cuadrilátero. ¿En cuántos triángulos se dividió cada cuadrilátero? Podemos observar que se dividieron en dos triángulos. ¿Cuánto suman los ángulos interiores de cada triángulo? 180 grados. Entonces, ¿cuánto suman los ángulos interiores de cada cuadrilátero? 360 grados, porque 180 por 2 igual a 360. Lección 55. ¿Posible o imposible? Actividad 1. Haz lo que se pide. Inciso A. Si en un triángulo un ángulo mide 30 grados y otro 70 grados. ¿Cuánto mide el tercer ángulo? Le llamaremos incógnita X al ángulo que vamos a encontrar. Ahora vamos a realizar una ecuación. Al ángulo X le vamos a sumar los otros dos ángulos. El ángulo de 30 grados y el ángulo de 70 grados. Y la suma de los tres ángulos es igual a 180 grados. De esta ecuación despejamos a la incógnita X. Sumamos los términos semejantes, 30 grados y 70 grados igual a 100 grados. Eliminamos los 100 grados con menos 100 grados, en ambos lados de la ecuación. X es igual a 80 grados. El valor del tercer ángulo es de 80 grados. Inciso B. Con base en las indicaciones, traza en tu cuaderno un triángulo que tenga un ángulo de 30 grados y otro de 70 grados. Verifica que el tercer ángulo mide lo que respondiste en la pregunta anterior. Primera indicación. Se traza un segmento que será uno de los lados del triángulo. Después, se coloca el transportador en un extremo del segmento y se traza un ángulo de 30 grados. Siguiente indicación. Se coloca el transportador en el otro extremo del segmento y se traza un ángulo de 70 grados. Por último, se verifica que el otro ángulo mida 80 grados. Actividad 2. Determina y anota si es posible o imposible construir un triángulo que sea al mismo tiempo. Inciso A. Isósceles y acutángulo. Los triángulos isósceles tienen dos ángulos iguales y uno diferente. Los triángulos acutángulos son aquellos cuyos tres ángulos interiores son agudos, ya que miden menos de 90 grados. Dibujamos un triángulo con ángulo de 47 grados. Si medimos el otro ángulo, puedes observar que también mide 47 grados. Ahora mediremos el último ángulo. Mide 88 grados. Llegamos a la conclusión que sí es posible que un triángulo sea isósceles y al mismo tiempo acutángulo. Cumple con las dos características.
Inciso B. Equilátero y al mismo tiempo rectángulo. El triángulo equilátero tiene los tres lados y ángulos iguales. Un triángulo rectángulo es cualquier triángulo con un ángulo recto y dos agudos. Con estas dos características es imposible, porque los ángulos son diferentes. Inciso C. Rectángulo al mismo tiempo que isósceles. Nuevamente, un triángulo rectángulo es cualquier triángulo con un ángulo recto y dos agudos. Los triángulos isósceles tienen dos ángulos iguales y uno diferente. Dibujamos un triángulo. Puedes observar que tiene un ángulo recto, 90 grados. Uno de sus ángulos mide 45 grados. Es un ángulo agudo, porque mide menos de 90 grados. El otro ángulo también mide 45 grados. También es un ángulo agudo, porque mide menos de 90 grados. Llegamos a la conclusión que sí es posible, porque cumple ambas características. Inciso D. Rectángulo y al mismo tiempo obtusángulo. Nuevamente, un triángulo rectángulo es cualquier triángulo con un ángulo recto y dos agudos. Y un triángulo obtusángulo, si uno de sus ángulos interiores es obtuso, mayor a 90 grados, los otros dos son agudos, menores de 90 grados. Como no comparten las mismas características, es imposible. Así quedaría resuelta la actividad 2. Taller de matemáticas. Actividad 1. Haz lo que se indica. Inciso A. Dos rectas se cortan formando cuatro ángulos iguales. ¿Cuánto mide cada uno? La respuesta es 90 grados. Inciso B. Si las rectas anaranjadas son paralelas. ¿Cuánto mide el ángulo M? Con la observación podemos deducir que el ángulo opuesto de x más 20 grados. También mide x más 20 grados. X más 20 grados, más 2x menos 5 grados forman media vuelta. La ecuación queda, x más 20 grados, más 2x menos 5 grados, igual a 180 grados. Quitamos paréntesis realizando operaciones, x más 20 grados queda igual porque es como si estuviera multiplicando por 1. Más por 2x menos 5 grados queda igual, porque también es una multiplicación por 1. Hacemos operaciones con términos semejantes. X más 2x es igual a 3x. Y 20 grados menos 5 grados. Es igual a más 15 grados. Eliminamos los más 15 grados con menos 15 grados. En ambos lados de la ecuación. Para eliminar el entero 3, dividimos ambos lados de la ecuación entre de 3. Para convertirlo en la unidad 1. Queda 1 por x. Es igual a solo x. X tiene el valor de 55 grados. Como el ángulo M es correspondiente con el ángulo x más 20 grados. Igualamos en una ecuación. Sustituimos el valor de x por los 55 grados. El ángulo M mide 75 grados. ¿Y cuánto mide el ángulo N? El ángulo N es correspondiente con el ángulo 2x menos 5 grados. Entonces igualamos la ecuación. Sustituimos el valor de x por los 55 grados en la ecuación. Hacemos operaciones, el ángulo N mide 105 grados. Inciso C. ¿Cuánto mide cada uno de los ángulos agudos de un triángulo rectángulo isósceles? La respuesta es 45 grados. Inciso D. Los ángulos interiores de un cuadrilátero miden x, 2x, 3x y 4x. ¿Cuántos grados mide cada uno? La ecuación para resolver el problema queda de la siguiente manera. X más 2x más 3x más 4x es igual a 360 grados. Todos son términos semejantes, entonces queda como 10x. Eliminamos el 10 dividiendo ambos lados de la ecuación entre de 10.
X es igual a 36 grados. Los ángulos serían 36 grados, 72 grados, 108 grados y 144 grados. Actividad 2. Completa la tabla indicando si es posible o imposible construir cada figura y argumenta por qué. Un rombo con dos ángulos de 30 grados y dos de 100 grados. Es imposible. Porque la suma de sus cuatro ángulos es igual a 260 grados. Tienen que sumar 360 grados. Un cuadrilátero con dos ángulos rectos y dos obtusos. Es imposible. Porque la suma de sus cuatro ángulos sería mayor a 360 grados. Un triángulo con ángulos de 1 grado, 2 grados y 177 grados. Es posible. Porque la suma de sus tres ángulos es igual a 180 grados. Un cuadrilátero con ángulos de 110 grados, 70 grados, 100 grados y 80 grados. Es posible. Porque la suma de sus cuatro ángulos es igual a 360 grados. Así quedaría resuelta la tabla de la actividad 2.